Vamos con el primer ejercicio. Aquí lo tenemos, dadas las matrices A y B, determinar el rango de las matrices A por B y B por A según los valores de K. Bien, pues para hallar el rango de la matriz producto A por B, evidentemente lo vamos a realizar dicho producto. Aquí tenemos indicado la matriz A, una matriz 3 por 2, la matriz B, una matriz 2 por 3, por tanto se puede multiplicar y ya sin entrar cómo se multiplica, porque eso ya lo tenemos que saber sobradamente, obtenemos la matriz 3 por 3 siguiente. ¿Cómo calculamos el rango? Bueno, aquí hay varias formas de determinar el rango. Yo lo voy a hacer por determinantes en orden decreciente, es decir, sabemos que el rango es como máximo puede ser 3, puesto que la matriz es de orden 3 por 3. Entonces lo que primero que calculo es el determinante. Si este determinante, y como me va a dar en función de k, en principio, pues veré cuándo me va a dar 0, cuándo me va a dar distinto de 0. Bien, en cualquier caso, desarrollo este determinante o lo hago por la regla de Sargus o aplicando las propiedades de los determinantes, etcétera. Bien, yo ya lo tengo hecho, este determinante también no voy a pararme, y este determinante da 0 independientemente del valor de k. Por lo tanto, si el determinante da 0 para cualquier valor de k, el rango no puede ser 3. Entonces vamos descendiendo, por eso digo en orden decreciente. Puede ser de rango 2, para ello hay que encontrar un menor complementario de orden 2 distinto de 0. Bien, pues el menor es obvio que puedo coger, por ejemplo, el 1, 1 y el 4, 2. Y con este menor complementario, que es el 1, 1, 4, 2, ya he encontrado un menor de orden 2 distinto de 0, con lo cual el rango de A por B es 2, para cualquier valor de K. La primera respuesta. Vamos a hacer lo mismo para B por A. Sabemos que el producto no es conmutativo, entonces esto es que tenerlo muy presente. Como A por B es una matriz 3 por 3, sin embargo, B por A es una matriz 2 por 2, porque los órdenes de multiplicación son 2 por 3 y 3 por 2, con lo cual el resultado final es una matriz 2 por 2. Para hallar el rango de esta matriz procedo de la misma manera. Primero calculo el determinante de orden 2 por 2 y veo que este determinante me da 2k más 4. Conclusión, no puede ser 2 si k es menos 2. Si k es menos 2 no puede ser rango 2, sin embargo, por tanto va a ser rango 1, porque puedo coger, por ejemplo, este menor, menos 2, que es el que está aquí, que ya no depende para nada de k, menos 2, rango 1, y si k es distinto de menos 2, lógicamente este determinante es distinto de 0, con lo cual el rango sería 2. Ya tengo, por lo tanto, establecido el primer apartado. Vamos con el segundo. Para el valor de k igual a 0, determina las matrices x que verifican esta igualdad. A por b por x igual a 0, 0, 0. Bien, vamos allá. A por b por x igual a 0, 0, pues sustituyo a por su valor, pero ahora fijémonos que ahora k vale 0, porque me dice para el valor k igual a 0. Ya sustituyo k por 0, ya no me tengo que preocupar de k para nada. Escribo la matriz b y por la matriz x y z. Bueno, aquí, ¿cómo sé que la matriz X tiene que ser una matriz columna? Bueno, pues eso es sencillo, porque A por B es una matriz, sabemos que A por B era una matriz de orden 3 por 3. Consecuentemente, para poder multiplicar A por B por una nueva matriz X, la nueva matriz tiene que tener 3 filas. Tiene que tener 3 filas. Ahora, como el resultado del producto tiene una columna, pues también necesariamente aquí tenemos que tener una columna. Entonces esta matriz tiene que ser de 3 filas por una columna para que el producto se pueda realizar, por eso es de este tipo. Bien, haciendo las correspondientes operaciones, multiplicando A por B, obtengo esta matriz y me queda este que es un sistema en forma matricial, un sistema homogéneo, porque los términos independientes son 0. Entonces lo vamos a resolver. ¿Cómo lo resuelvo? Bien, yo lo resuelvo aquí por el método de Gauss y lo que hago es ir haciendo ceros, voy a triangulizar la matriz de forma inferior, haciendo ceros, por ejemplo, un 0 en el 3 y un 0 en el 4, ¿no? Para ello multiplico por menos 3 la primera fila y se la sumo a la segunda, y menos 4 la primera fila y se la sumo a la tercera, obteniendo estas filas. Aquí, si observáis, me quedan las filas iguales, con lo cual, si vuelvo a proceder por Gauss, si hacer un 0 aquí con la segunda fila, voy a obtener una fila de ceros. Esto quiere decir que el rango de esta matriz es 2. Si el rango de esta matriz es 2, porque me ha quedado una fila de ceros en la matriz principal, es un sistema homogéneo de rango menor que el número de incógnitas, entonces el sistema es compatible indeterminado. Este sistema es equivalente a este,
a x más y menos 3z igual a 0, lo que pasa que el z ahora le damos un valor a para poder resolverlo y pasa como término independiente, y menos 2y igual a menos 8a. Bien, resolviendo este sistema, aquí tenemos las soluciones pedidas, donde A pertenece a R. Es un sistema compatible indeterminado, tiene infinitas soluciones y las soluciones las damos en función del parámetro A. Conclusión, que la solución de nuestro ejercicio es estas matrices de este tipo. Son las matrices de este tipo donde A toma cualquier número real. Bien, finalizado el ejercicio 1, vamos a ver qué nos plantea en el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es un ejercicio de cálculo diferencial y nos pide en el apartado A dos límites. Vamos con el primero, y el primer límite es el límite cuando x tiende a menos infinito de este cociente. Bien, sustituimos x por menos infinito, y e elevado a menos infinito es 0. Aquí cuidado, que aquí os soléis confundir mucho con los infinitos en las potencias. Bueno, pues recordar, la función exponencial elevada a menos infinito, eso tiende a 0, Si fuera más infinito sería más infinito. De ahí la diferencia, que me lo tienden aquí a menos infinito y luego en el apartado 2 me lo pidan en más infinito, porque el resultado en principio es diferente. En cualquier caso, aquí me queda infinito partido por infinito, con lo cual puedo aplicar la regla del L'Hopital. Entonces el límite, hacemos la regla del L'Hopital, va a coincidir con el límite cuando x tiende a menos infinito de la derivada del numerador, que sería 1 más 6 elevado a x, partido por la derivada del denominador, que es 1 más 2 elevado a 2 por e elevado a 2x. Sustituyendo por menos infinito nuevamente, aquí me queda 0 y aquí me queda 0, con lo cual me quedaría 1 partido por 1, ¿no? ¿De acuerdo? Queda 1 más 0, 1 más 0. Entonces he finalizado el primer límite. El segundo, cuando x tiende a más infinito, pues razonando de la misma manera, ahora me quedaría infinito partido por infinito también, pero fijaros de qué diferente forma tengo las indeterminaciones, y puedo aplicar la regla del L'Hopital. Al aplicar la regla del L'Hopital, la derivada del principio coincide, no hay problema ninguno, y aquí me vuelve a dar, ahora me quedaría 1 más infinito partido por 1 más infinito, que sería infinito partido por infinito. Vuelvo de nuevo a necesito aplicar la regla del L'Hopital otra vez, y al aplicar la regla del L'Hopital de nuevo, me quedaría el derivado del numerador 12 por e elevado a 2x, y aquí 4 por e elevado a 2x. El elevado a 2x se iría, simplifica y me quedaría 12 partido por 4, el límite es 3. Bien, pues ya tengo que el límite del apartado I, del apartado 1 es 1 y el apartado 2 me da el resultado 3. Vamos con el apartado B. El apartado B me dice lo siguiente: la derivada de una función, es decir, de una función f, es decir, f' de x, cuyo dominio va de 0 a infinito, es 1 más logaritmo neperiano de x. Bien, que el dominio vaya a 0 a infinito es obvio porque el logaritmo neperiano está definido de 0 a infinito, Determinar la función, es decir, me da la derivada y tengo que determinar la función, que eso no es otra cosa que la integral indefinida, teniendo en cuenta que su gráfica pasa por el punto 1, 4. Esto es una condición inicial para obtener la constante de integración. Veremos cómo lo hacemos. Entonces yo sé que la función es la integral de 1 es x más la integral del logaritmo. Bien, me queda por hacer la integral del logaritmo. La integral del logaritmo se hace por partes, una integral muy sencilla, que seguramente la habéis hecho en clase más de una vez, y por partes tomamos las funciones auxiliares u logaritmo de v1, de forma que el producto me quede la función que estoy integrando, y luego calculamos la derivada de u, que es 1 partido por x, y v, que es la integral o la primitiva de 1, que es x. Recordar que el método por partes era u por v menos v por du, menos la integral de v por du, es decir, la integral del logaritmo va a ser igual a, aquí lo tengo escrito, sería u por v, es decir, logaritmo de x por x, aquí está, o x por logaritmo de x, menos la integral de v por du. Lo que pasa es que v por du es 1, x por 1 por x es 1, es decir, sería aquí integral de 1, por eso ya solamente aparece la diferencial. Y la integral de 1 es x, es decir, que al final me quedaría x logaritmo de x, logaritmo neperiano de x, menos x más la constante de integración. Entonces ya tengo f de x, me falta averiguar la constante, porque si dejo una constante ahí, en realidad tendría infinitas funciones que se diferenciarían en la constante. Y a mí lo que me piden es una gráfica que pasa por el punto 1, 4. Bueno, pues entonces la función sería esta. Si pasa por el punto 1, 4, lo que sé es que f de 1 es 4.
Es decir, f de 1 es 4. 4 es igual a f de 1 y f de 1 es 1 logaritmo de 1 más k. Como el logaritmo de 1 sabemos que es 0, ya tenemos que la constante k tiene que ser igual a 4. Entonces la función pedida, aquí la tengo enmarcada, es x logaritmo neperiano de x más 4. Esa es la solución al primer apartado, al apartado B. Y ahora me dicen, bien, el tercero C determina si existen los máximos y los mínimos de f de x. Para ya calcular los máximos y mínimos relativos de la función f de x necesito su derivada. Su derivada ya de entrada me la daba el ejercicio, pero si no vuelvo a derivar, efectivamente me tiene que dar esto, y de hecho me da eso. Tengo esta función, la derivo, me da 1 más logaritmo neperiano de x, me podría dar otra cosa, igual a 0, y al igualar a 0 y resolver esta ecuación resulta que el logaritmo neperiano de x es igual a menos 1 y x es e elevado a menos 1. Entonces este va a ser el punto crítico donde tengo que ver si hay un máximo o un mínimo, o si no hay nada. Entonces para ello estudio la segunda derivada. La segunda derivada, aquí la tengo, es 1 partido por x, que al ser sustituida por e elevado a menos 1, me queda 1 partido por e elevado a menos 1, que es el número e, y el número es positivo. Si el número es positivo, existe un mínimo relativo de la función en e, y la ordenada es, sustituimos en la función f de x, que se quedaría e más 4. Bien, acabamos entonces el segundo ejercicio, pasamos al tercero, que es de geometría, y el tercero me dice esto. Ya dada la recta que pasa por los puntos, 1, 0, 1, 3 y 1, 1, 1, la escribo en forma paramétrica. Cojo el punto 1, 1, 1 y el vector director cojo el 1, 0, menos 2. El 1, 0, menos 2 lo obtengo de restar, de hallar el vector que pasa por de origen 0, 1, 3 y extremo 1, 1, 1, es decir, resto las coordenadas y obtengo el nuevo vector. Bien, aquí tengo el vector 1, 0, menos 2 y el punto 1, 1, 1. Es mi referencia para trabajar con la recta R. Y ahora voy con la recta S. Bien, la recta S aquí me da sus ecuaciones cartesianas. Lo que hago es pasarlas a ecuaciones paramétricas también. ¿Cómo? Pues resolviendo este sistema. Este sistema siempre va a ser un sistema compatible indeterminado. Le doy a z un valor, en este caso le estoy dando el valor beta, no le llamo alfa para no mezclar los parámetros. Siempre que trabajo con dos rectas, los parámetros de las paramétricas deben ser denominadas de distinta forma. Le doy a z valor beta, despejo y es 2 beta, y x va a ser, paso todo esto para la derecha, sustituyo y por 2 beta y z por beta y me va a quedar x igual a 1. Esto me quiere decir que su vector director son los coeficientes de beta, en este caso 0, 2, 1, y el punto son los valores que están sumando a esos coeficientes, a los productos por beta, que sería 1 y aquí 0 y aquí 0. Entonces sería el punto B. Trabajo con estas dos referencias. Para ver la posición relativa, lo que tengo que estudiar es el rango de los vectores determinados por los dos vectores directores de ambas rectas y el vector AB, que une un punto de una con un punto de otra. Si ese rango es 3, entonces la solución es que las dos rectas se cruzan en el espacio, sin tocarse. Si fuera 2, se cortarían, y si en un punto, y si fuera el rango 1, entonces serían coincidentes o paralelas. El caso del paralelismo y la coincidencia habría que determinarlo por el rango de la ampliada, pero aquí en nuestro caso las dos rectas se cruzan sin tocarse. Vamos con el apartado siguiente. Me pregunta si la recta S es paralela al plano YZ. Bien, el plano YZ tiene por ecuación x igual a 0. El plano YZ son todos los puntos caracterizados porque su primera componente es 0, es decir, x igual a 0. Y me pregunta si la recta está contenida en dicho plano. Para ello hago lo siguiente. Aquí este sería un esquema del plano, este sería el plano, x igual a 0, y escribo el vector normal del plano. El vector normal del plano es el 1, 0, 0, el que tiene de coeficientes, el coeficiente de x, 1, coeficiente de y el coeficiente de z. Como no los tiene, este sería el vector normal. Y luego el vector de S, de la recta S, el vector de la recta S, que quedemos que era 0, 2, 1. Si son perpendiculares, pues es obvio que la recta estaría en la dirección del plano,
en principio, que es una de las condiciones para que la recta esté contenida en el plano, ¿no? Entonces, ¿son perpendiculares? Pues vamos allá. Para ver si los vectores son perpendiculares, su producto escalar tiene que ser 0. ¿Lo es? Pues parece que sí. Producto escalar 1 por 0, más 0 por 2, más 0 por 1, efectivamente, el producto escalar es 0, por tanto, podemos afirmar que la recta en principio es paralela, aquí ya afirma rotundamente que es paralela al plano. Podría estar sobre el plano. ¿Cómo puedo averiguar ahora si está sobre el plano o no? Pues muy sencillo. Si la recta estuviese sobre el plano, todos los puntos de la recta tendrían que estar en el plano, en particular el punto B, que es un punto de la recta. Pero para que el punto B esté en el plano x igual a 0, la x del punto, es decir, el 1, tendría que ser igual a 0, cosa que no ocurre. Por tanto, no está contenida en el plano x igual a 0. Ese sería el argumento para afirmar que la recta S es paralela al plano, pero no está contenida en el plano. Bien, y el apartado C es calcular la distancia de la recta al plano. Bueno, para calcular la distancia de una recta a un plano, pues en principio tendremos que demostrar, si vemos que tendremos que demostrar que fuese paralela al plano, porque si no es paralela al plano, la distancia es 0 en todo caso, siempre. Así que vamos allá, la recta R y el plano. Pues vamos a hacer lo que hicimos anteriormente en el apartado B. Tomamos el vector normal del plano, que ahora es el 2, 0, 1, tomamos el vector director de la recta, que es el 1, 0, menos 2, y comprobamos si son perpendiculares o no lo son. Y efectivamente lo son, porque su producto escalar es 0. Entonces, su producto escalar es 0. Y ahora comprobemos que no está en el plano, que no esté. No pasa nada si no lo comprobamos, lo aplicamos la fórmula de la distancia, pero sería en el punto 1, 1, 1, no está en el que es un punto de la recta, no está en el plano, porque 2 por 1 más 1 no me da 0. Entonces es una recta paralela al plano. Si la recta es paralela al plano, la distancia de la recta al plano es la distancia de cualquier punto al plano. Y entonces tomamos el punto 1, 1, que es un punto de la recta, y calculo la distancia del punto al plano. Y la distancia del punto a un plano sabemos que sustituir el punto en la expresión de la ecuación del plano en valor absoluto, y partido por el módulo del vector normal, en este caso el módulo del vector 2, 0, 1. Aquí me quedaría 3 raíz de 5, 3 raíz de 5 partido por 5, racionalizado. Ahí tenemos la solución a nuestro ejercicio. Y vamos por último a resolver el ejercicio de probabilidad, que me dice lo siguiente: sean dos sucesos A y B con probabilidad 0,7, probabilidad B 0,6 y probabilidad de la unión 0,9. Pregunta si son independientes y que justifiquemos la respuesta. Bien, pues tomamos los datos que nos da. ¿Cómo afrontamos el ejercicio? Bueno, dos sucesos, tenemos que saber cómo están caracterizados los sucesos independientes. Dos sucesos son independientes cuando la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Bien, entonces yo necesito averiguar la probabilidad de la intersección. Si la probabilidad de la intersección es 0,7 por 0,6, puedo afirmar que son independientes. Si no ocurre eso, no lo son. ¿De dónde obtengo la probabilidad de la intersección? Bien, pues tengo de esta igualdad. Esta igualdad de que la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Este es uno de los axiomas, una de las propiedades, perdón, axiomas no, una de las propiedades más importantes de la probabilidad de sucesos, y sustituyo probabilidad de la unión por el valor que me han dado, la de A y la de B, y despejo la probabilidad de la intersección, y resulta que la probabilidad de la intersección me da 0,4. Pero sin embargo la probabilidad de A por la probabilidad de A me da 0,42. Evidentemente no coinciden, en consecuencia no son independientes. Y el apartado B, vamos con el apartado B. Probabilidad de la diferencia. Me piden la probabilidad de la diferencia. Ahí tenemos que saber que la probabilidad de la diferencia es la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección. Una vez que sabemos esto, ya el problema no tiene ninguna dificultad, porque la probabilidad de A la conocemos y la de la intersección la acabamos de calcular en el apartado anterior. Entonces es 0,7 menos 0,4. Y la probabilidad de esta condicionada, la probabilidad de A condicionada al contrario de B, o al complementario de B. Bien, la probabilidad condicionada sabemos que es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de la condición. En este caso la condición es B complementario.
Bien, pues vamos allá. ¿Y la probabilidad de esta intersección cómo la podemos calcular? Bueno, pues la probabilidad de esta intersección es A menos B, precisamente. A intersección B complementario es lo mismo que el suceso A menos B. Entonces, estas igualdades de sucesos las tenemos que conocer para poder hacer bien estos ejercicios. Es importante. Bien, la probabilidad de A menos B la hemos calculado anteriormente, que es 0,3. Y la probabilidad del contrario de B es 1 menos la probabilidad de B, 0,4. Bien, 3/4. Y con esto queda resuelto la opción A de la selectividad de septiembre en Santiago de Compostela, el año 2017. Vamos ahora a la opción B en el siguiente vídeo.